Bueno, voy a empezar. Primero que nada, bienvenidos al curso de Introducción a Linux. Me voy a presentar. ¿Ya? Para quien no me conozca, mi nombre es Rudy Flores. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en UTEPSA. Soy recientemente egresado. Soy sysadmin y capacitador en OpenIT, soluciones y servicios. También soy fundador del núcleo Linux UTEPSA. Es una comunidad Linux que yo creo en la UTEPSA justamente por la curiosidad de aprender más sobre Linux. También soy miembro de las siguientes comunidades: mi Ubuntu, Núcleo Linux, Uremix, Núcleo Linux UTEPSA, con la que soy fundador, y la comunidad de software libre de Bolivia. Y más que nada soy entusiasta de software libre. Bueno, antes de comenzar, a aclarar unas cuantas cosas. El objetivo de este curso es ayudarlos a ustedes a que se vayan familiarizando un poco con lo que es GNU Linux y el software libre en general. Es decir, esto va más como una especie de familiarización semi-informal para que ustedes vayan conociendo puntos básicos de lo que es el sistema operativo, lo que es Linux en sí, y cómo puede ser herramientas útiles para ustedes tanto como usuarios como para niveles técnicos. ¿Ya? Bueno, como les decía, el objetivo de esto es que ustedes se familiaricen con Linux, tanto a nivel usuario como a nivel administrador. ¿Ya? Muchos de ustedes deben estar aquí también no solamente como usuarios comunes y corrientes o usuarios básicos, sino que también ustedes ya deben ser trabajadores del TI o estudiantes que aspiran a ser trabajadores IT, trabajar en el área de la tecnología de la información, y quiero también mostrarles un poco de lo que les beneficia también esto a ustedes como usuarios. Lo primero que vamos a ver es la Fundación Linux. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta parte? Vamos a comprender cuál es el papel de la Linux Foundation o la Fundación Linux, ver las oportunidades de aprendizaje y programas de formación que la misma fundación ofrece, describir el entorno del software requerido para este curso un poco, o sea, les voy a hablar un poco del software que vamos a usar, y conocer más que nada las familias de distribuciones Linux, al menos las más populares. Bueno, acerca de la Linux Foundation. La Linux Foundation fue creada en 1991. Es una organización sin fines de lucro que patrocina el trabajo de Linus Torvald, quien es el creador de GNU Linux, el kernel. Se fundó en el año 2000 oficialmente, y su misión es promover y proteger el trabajo que se hace para Linux. Ya, ahorita tal vez se va a sonar un poco confuso, pero con lo que les voy a explicar más adelante lo van a entender mejor. Ya. Aparte de todo lo que ya les he comentado de la Linux Foundation, también realiza otras actividades, produce eventos técnicos, como el Kernel Summit, la LinuxCon, por ejemplo, sería otro. También desarrolla y ofrece programas de formación, es decir, ofrece bien este material de estudio. Son también anfitriones de proyectos que son como iniciativas para las industrias que usan Linux, obviamente. Gestiona kernel.org, que es donde se liberan las versiones oficiales del núcleo Linux, del kernel Linux. Y administra la página oficial del proyecto, que es linux.com. Formación de la Fundación Linux. Cuando ustedes quieren aprender sobre Linux, uno de los primeros pasos que debería hacer sería entrar a su página principal y ver que la Linux Foundation también ofrece cursos de formación. Estos obviamente son de pago, pero son avalados por ello. Eso quiere decir que ustedes pueden entrar a la página oficial de la Linux Foundation, obviamente tomar el curso en inglés, pagar lo que ello conlleva, que es básicamente un precio bastante módico a comparación de otros cursos, de otras herramientas, y es bastante, ¿cómo les puedo describir esto? Es bastante enriquecedor usar el material original. O sea, es decir, que el material que van a pillar en la Linux Foundation no es que alguien lo leyó, lo interpretó y lo está redistribuyendo, sino que de los mismos creadores o sea, de la documentación base pasa hacia los cursos. Eso es muy apreciable, es decir, que
El personal mismo que se está encargando de documentar a veces la misma información son los que te terminan dando el material del curso. Es decir, tenés el material de primera mano. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que son las familias y distribuciones. Ya. Como les dije al principio, hay familias que son más conocidas que otras. En el caso de las distribuciones Linux tenemos, por ejemplo, tres familias que son las más conocidas y de alguna manera llamarlo las más populares. Estas son la familia Debian, la familia SUSE y la familia Fedora. En el caso de la familia Debian, por ejemplo, en la distribución Linux, es decir, el sistema operativo Linux más conocido basado en la familia Debian es Ubuntu, de la familia SUSE es OpenSUSE y de la familia Fedora el más conocido es CentOS y Red Hat. Aunque de hecho CentOS es mucho más conocido que Red Hat en algunos ambientes. Ya. Para que se ubique más o menos así es un mapa de las distribuciones, ¿ya? Este, todas las distribuciones se basan en el kernel de Linux, por eso son distribuciones GNU Linux. Esta familia se divide entre la familia Debian, Fedora y otras distros bueno, Debian, Fedora, SUSE y otras distribuciones que son menos conocidas o, o un poco utilizadas también, ¿por qué no? Por ejemplo, en el caso de la familia Debian conocemos el caso de Ubuntu y por ejemplo Linux Mint viene de Ubuntu, es decir, que es un derivado de la familia Debian original, es decir, del Debian OS. En el caso de Fedora, por ejemplo, esto no era así antes, corrijo, ahora es así porque se ha cambiado la política. Antes solía ser CentOS, la base, perdón, Red Hat solía ser la base, y de Red Hat se basaban para usar Fedora y hacer CentOS, y debajo obviamente Oracle Linux, que es una distribución creada por Oracle para sus creaciones básicamente como base de datos, por ejemplo. Y la familia SUSE, que tiene SUSE Linux Enterprise System, es decir, el sistema operativo de SUSE para empresas, que es similar a Red Hat, se paga, tiene su licencia también, al menos para uso empresarial, y el OpenSUSE, que es para la comunidad, es totalmente abierto. Y también existen otras familias de distribuciones, pero son poco conocidas, o algunos proyectos incluso son solos, solamente tienen un tipo de distro. Así que no son tan relevantes. Los más relevantes y los con los que siempre se van a topar van a ser estas distribuciones que ustedes ven aquí. Bueno, hablando de la familia Fedora. La familia Fedora o la distribución de Fedora es una distribución de la comunidad que forma la base de Red Hat, CentOS, Scientific Linux y Oracle Linux. Ya, como les decía, Fedora contiene significativamente más software que la versión empresarial de Red Hat. Una razón de esto es porque es la comunidad quien lo alimenta. Eso quiere decir que los usuarios, tanto los programadores como los que quieren desarrollar software, son los que alimentan al software de la comunidad. Por lo tanto, la comunidad suele ofrecer más software muchas veces. Ya, algunos datos claves sobre la familia Fedora. La familia Fedora es o sea, es la raíz actualmente de CentOS, Red Hat y Oracle Linux, entre otras distribuciones basadas en Red Hat. El kernel que utiliza hasta la versión de CentOS 6 y Red Hat 6 es la 2.6.32. Actualmente con Red Hat 8, si no estoy mal, que es la última versión, y el CentOS 8 igual, están con la versión 5.14, 5.4, perdón, que es la actual. Es compatible con las plataformas de hardware como el x86, x64, x86-64, Titanium, PowerPC y IBM System Z. Por cierto, estas plataformas de hardware son plataformas de servidores, ¿ya? Los Titanium, PowerPC y IBM System son plataformas de hardware para servidores especializados. No se preocupen si no la conocen. ¿Ya? Utiliza el gestor de paquetes Joom, que se basa en el gestor de paquetes RPM. Lo vamos a ver un poco más adelante eso.
para hacer actualizaciones, instalaciones y eliminar eliminar cosas del sistema, se utiliza el CCyum. Y bueno, y Red Hat es ampliamente utilizado en empresas que albergan sus propios sistemas. Es decir, algo que tal vez lo va a aclarar un poco más el panorama en esta parte va a ser que si bien Linux es comunitario en sí, algunas empresas requieren soporte por temas legales. Es decir, no pueden utilizar versiones comunitarias por el cumplimiento de normas más que nada. Es decir, yo como banco tengo que cumplir, por ejemplo, con la ISO 27001. Es decir, que me ofrece ¿qué tengo que cumplir? ¿Qué tengo que cumplir? Es que el software tiene que ser original, tiene que estar licenciado, tiene que tener soporte comercial, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en esos casos usa Red Hat, para los que les gusta la rama de CentOS, ¿no? Porque el software es pensado netamente para empresas. Para la familia Debian sería Ubuntu y para SUSE sería SUSE Linux Enterprise Edition. Bueno, la familia SUSE. SUSE en general es similar a lo que estábamos hablando anteriormente. SUSE Linux Enterprise System, perdón, y OpenSUSE son similar a lo que es la relación que tiene Fedora con Red Hat. La versión empresarial de SUSE es la raíz de lo que se hace en OpenSUSE. Es decir, que lo que se hace en la versión empresarial se utiliza en la versión comunitaria, pero en la versión comunitaria se experimenta un poco más, con software no necesariamente empresarial. La actual versión de OpenSUSE para la comunidad es el Tumbleweed, que es una distribución que ahorita es la referencial, que es la última que ha salido, para usuarios finales y es totalmente sin ningún tipo de costo. Es decir, la versión para la comunidad. Algunos datos que vamos a dar sobre clave sobre la familia SUSE. SUSE Linux es la raíz de OpenSUSE. Utiliza el gestor de paquetes Zipper, que también se basa en RPM, y se utiliza para instalar, desinstalar, eliminar paquetes del sistema. Incluye la aplicación con fines de administración de sistemas JASC, es una herramienta que se utiliza para administración de sistemas, y eso simplemente es usado por el sector minorista. Al nivel empresarial lo suele ser muy utilizado. O sea, básicamente la competición entre quienes utilizan el software empresarial es entre Red Hat, SUSE y Ubuntu. Son ellos los que más pelean el mercado en el área comercial, porque son las mejores opciones en el mercado. Y por último, la familia Debian. La familia Debian es la familia más prolífera que hay en este momento en cuestión de distribuciones Linux. ¿Por qué? Porque es la que más derivados tiene. Y de hecho, muchas de sus distribuciones derivadas son muy populares. Por ejemplo, tenemos el caso de Ubuntu. Ubuntu es el sistema operativo de referencia cuando le quiere hablar de Linux. Uno no puede hablar de Linux si no habla de Ubuntu, por ejemplo. Otra versión popular es Linux Mint, que es un derivado de Ubuntu. Ubuntu es ampliamente utilizado en todo lo que es implementaciones en la nube. Como ustedes ven servidores en la nube, muchos de ellos están hechos en Ubuntu y pueden que nunca se enteren. Pero el más utilizado para implementación en la nube es Ubuntu, porque también de Ubuntu viene un OpenStack. Es decir, que Canonical, que es la empresa que maneja Ubuntu, también maneja OpenStack y es uno de los que utiliza también Ubuntu en sí. Bueno, mientras que Ubuntu está construido sobre Debian, utiliza también actualmente la interfaz de GNOME. Antes se utilizaba Unity. Eso, tanto Ubuntu como Debian, que es una distribución es bastante estable y incluso más confiable que algunas otras distribuciones. Vamos a hablar de la historia, filosofía y conceptos básicos. Vamos a hablar un poco sobre lo que fue la historia y la filosofía de Linux, describir un poquito qué es la comunidad, definir, vamos también a unos cuantos
términos comunes asociados a Linux para que vayan también ustedes entendiendo cómo se habla, cuál es la jerga de lo que maneja la comunidad. Así cuando ustedes necesiten tal vez ayuda con algo, ustedes pueden ya empezar a llamar las cosas por su nombre y entender los componentes básicos de las distribuciones. Bueno, vamos a empezar primero que nada por el fundador, Linus Torvald, que era un estudiante de Helsinki, Finlandia, que en 1991 empezó a escribir un proyecto que era su propio kernel para su sistema operativo. También desarrolló algunas otras cositas esenciales para construir un sistema operativo completo en torno al núcleo que él estaba creando. Y esto es lo que se le conoció después como el núcleo Linux. Ahora, un poco aquí saliéndome de lo que dice el texto, Linus Torvald no creó un núcleo para un sistema operativo únicamente porque podía hacerlo. Porque obviamente sí lo hizo porque él podía, no tenía el conocimiento técnico, era un programador, era un informático. No, sigue siendo un informático. Lo que hizo Linus Torvald hizo esto ¿por qué? Porque en su tiempo se usaba Unix. En el tiempo que él era estudiante usaba Unix. O sea, me imagino que por lo menos en clase de historia de la informática habrán visto alguna vez cómo eran los equipos antes, ¿no? Decir que tenías 4 megas de RAM era decir, estás loco, ¿para qué quieres tanta RAM? Era porque se usaba en sistemas que eran netamente de modo texto. Entonces, para usar un computador en ese entonces se utilizaba lo que era un Unix, pero en ese tiempo tener un sistema operativo y un computador era bastante caro. Y usar una licencia de Unix era básicamente como comprarse un auto ahora. Es decir, era una inversión demasiado grande. Entonces Linus Torvalds dijo, bueno, yo necesito la computadora, necesito el sistema operativo, pero no puedo pagármelo. Es demasiado caro para un estudiante universitario. Entonces él empezó a ver qué es lo que se necesitaba hacer y se basó en lo que era Unix y un poco en lo que era Minix, que se lo mostró un docente suyo, y él creó, inspirándose en eso, creó lo que se conocemos ahora como el kernel de Linux. Al principio la idea de Linus Torvald era licenciarlo como software por obvio privativo, pero al final lo relicenció como una licencia pública GPL. Más que nada inspirado por el proyecto GNU, que fue lanzado por la Fundación de Software Libre, que se hizo una comunidad mundial de desarrolladores gracias a eso. Bueno, un poquito más, vamos a ver un poquito más de la historia. Bueno, en la década de los 90, es decir, entre el 91 y el 99, se empezaron a crear distribuciones en base al kernel de Linux, y básicamente fue la impulsadora de lo que fue el movimiento del código abierto. En 1998, las principales compañías como IBM y Oracle empezaron a anunciar que iban a dar soporte a las plataformas Linux. Es decir que, bueno, tienen que tomar en cuenta que tal vez ustedes ya no ven mucho de IBM ahora, pero IBM en ese momento era la empresa de computadores. No había, a nivel empresarial, no había una empresa que no conociera IBM o no lo utilizara. Y Oracle también ha sido un gigante de la computación desde ese entonces. Y entonces, que ellos dos anunciaran que iban a empezar a utilizar Linux, iban a apoyar a la comunidad y que no solamente que se iban a dar soporte en su hardware a plataformas Linux, hizo que hoy en día Linux sea lo que es hoy. Es el rey de los servidores, es el, es el rey del Internet. Y actualmente, de hecho, muchos de ustedes lo utilizan. Y eso ya aún no lo conocen. De hecho, si ustedes tienen en su mano un teléfono con Android, ustedes indirectamente están utilizando Linux, porque Android se basa en el kernel de Linux. Está montado sobre el kernel de Linux, básicamente. Y también Linux es el rey de los superordenadores. Bueno, la filosofía de Linux. Vamos a ver un poco más cómo trabaja Linux a nivel filosófico. Cada organización o proyecto tiene una filosofía con la que trabaja y se guía, ya sea para crear o elaborar un proyecto o delinear la senda de crecimiento de ese mismo proyecto. En el caso de Linux, la filosofía de Linux es la constante renovación
Y esto es mantenido a través de una red de desarrolladores que colaboran a través de todo el mundo, a través del Internet, como Linux Torvald, con Linux Torvald en la cabeza, es decir, que Linux Torvald sigue siendo el principal manejador del proyecto. Y lo único que se requiere para que alguien participe en esto es el deseo de contribuir y la habilidad técnica para hacerlo. Es decir, tú quieres colaborar en el desarrollo del kernel, puedes hacerlo, tienes sugerencias para el kernel, es decir, tú has leído, has estudiado el código del kernel de Linux y quieres habilitar alguna mejora, tú puedes hacerlo, puedes contactarte con la Linux Foundation o Linux Torvald o con el canal con el que estén trabajando y decir, sugiero hacer esto y aquí está mi código para que puedan hacer esto. Esto lo puede hacer cualquiera que quiera contribuir. Obviamente eso se revisa por Linux Torvald y por los que manejan actualmente el proyecto, y si se es de utilidad, se implementa. Es decir, que ustedes en algún momento, si quieren contribuir con el desarrollo del kernel o en otro proyecto, se puede hacer. Bueno, como les decía hace un momento, ¿no? Linux está inspirada en mayor parte del sistema operativo Unix, ya que fue escrito para ser una versión de código libre y abierto de Unix. Los archivos se almacenan en el sistema de archivos jerárquico, es decir, de nodos superiores, es decir, que ustedes tienen una raíz y a través de esa raíz se va desplegando hacia abajo. Linux es totalmente multitarea, es decir, que puede realizar más de una tarea a la vez, que es actualmente como se manejan todos los sistemas operativos. Es decir, mientras tú puedes estar escuchando música en YouTube, puedes estar escribiendo un documento de texto y a la vez puedes estar descargando algún archivo. Es decir, puede con una multitud de tareas, no hay un límite de tareas para realizar, excepto que la misma el hardware te impone. Y el sistema operativo también es multiusuario, es decir, que esta función puede crear o puede utilizar varias tareas, múltiples tareas con diferentes usuarios. No solamente usuarios físicos, sino que también con los propios usuarios del sistema. Algunos servicios tienen sus usuarios propios para correr cierto tipo de aplicaciones o de tareas. Ya. Y también un poquito hablando de lo que es la filosofía, también quiero explicarles un poquito de lo que son las libertades del software libre. Esto va más de la mano con lo que es la Linux Foundation. Bueno, perdón, con el proyecto GNU, corregiré. GNU y Linux justamente se unieron con la idea de que el GNU pone el marco de lo que es la filosofía de los proyectos, es decir, la forma de trabajar, cómo se va a realizar las cosas, y Linux se pone el software, básicamente. Esa es la gran unión que han hecho. Y para que un proyecto pueda llamarse como software libre o GNU Linux, tiene que seguir estos 4 pasos y libertades. La primera, la libertad cero, porque nosotros contamos de 0 a 3, porque somos informáticos, el cero siempre va primero. Todo siempre se inicia, todos los parámetros siempre se inician en cero, en programación, para los que ya sepan programar. Se inicia en cero. El primero, usar. ¿Usar qué? Usar el programa o software o distribución que estén utilizando con cualquier propósito. Es decir, no te pueden obligar a no utilizar algo que tú quieras hacer. Es decir, eres completamente libre de hacer lo que tú quieras con el software que estás obteniendo. La libertad, uno, la libertad de estudiarlo. Es decir, que ustedes tienen la libertad de no solamente usar el software, sino leer el código fuente, obtenerlo, leerlo, estudiarlo completamente para ver si se adapta o no a lo que tú quieres. Distribuir copias también del software que obtuviste. Es decir, si tú obtuviste un ISO de instalación de Ubuntu y quieres copiárselo a un amigo, tienes toda la libertad de hacerlo, a diferencia de una distribución de software privativo, digamos, ¿no? Que no te permite repartir copias. Si tú obtuviste un software y su licencia, tú no puedes prestársela o pasársela a nadie, solamente tú puedes utilizarlo, que es una gran diferencia con el software privativo. Y de mejorarlo, si es que tú consideras que quieres hacer una mejora. Es decir, estoy usando un software, lo estudié, vi que se adapta a mis necesidades, pero necesito que haga algo que actualmente no hace. Quiero agregarle algo yo para poder utilizarlo yo de la manera que yo quiero utilizarlo. Entonces lo mejoro, hago mi mejora o le implemento o le aumento la mejora que hice o el cambio que hice, y tengo también el derecho de distribuirlo.
Y esto es muy importante tener el código fuente. En software privativo no pasa, nunca te van a dar el código fuente, es secreto industrial eso. A ver, espero que me estén entendiendo esa parte. Si tienen dudas, por cierto, de alguna parte donde yo estoy explicando, siéntanse libres de preguntarme en el chat o habilitar su micrófono e interrumpirme, no hay ningún problema. Todo se quedó, espero que todo haya quedado claro hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, espero también las preguntas. Ahora vamos a hablar de la comunidad. Bueno, aquí les voy a dar un caso hipotético. Supongamos que ustedes ya están trabajando, son administradores de sistema y parte de su trabajo es tener su servidor Linux funcionando al 100% todo el tiempo. Es decir, todo esté 100% funcional todo el tiempo. Y se encuentra con una dificultad, pero no puedes encontrar la respuesta por ti mismo. Entonces, ahí es donde tú acudes a un compañero de trabajo, le preguntas, ¿no? Oye, ¿tú has visto alguna vez este problema? Bueno, resulta que tu amigo no sabe, entonces tú, aparte de tu compañero de trabajo, tu amigo no lo sabe, puedes recurrir a la comunidad. La comunidad Linux no solamente existe para trabajar con Linux, sino también te puede salvar el día. Hay muchas maneras de participar en las comunidades de Linux. Una de esas es la que ustedes ya están haciendo en este momento, que es participar en una. Ustedes en el momento que están tomando este curso están participando en una comunidad Linux que se llama Núcleo Linux, justamente. Otra opción, por ejemplo, es entrar a los grupos de usuarios en diferentes tipos de redes. Por ejemplo, re- un ejemplo actualmente que ya nos hemos modernizado es Telegram. También están listas de correo, está el chat de IRC, están grupos de noticias y de correos, están los eventos de la Linux y la ApacheConf, y participar en las comunidades locales o internacionales de diferentes maneras. Ojo, también están lo que son los foros y el sector de ayuda de algunas distribuciones que también te ofrece. Un foro de soluciones. Tengan en cuenta también que cuando ustedes utilizan un foro, ustedes se tienen que dar cuenta que están recurriendo a otras personas. Cuando utilizan una vía de solución de la comunidad, ustedes están refiriéndose a otros usuarios que les pueden decir, no, bueno, tengo tal problema, me sale tal código de error. Bueno, la comunidad ya verá en cuánto tiempo te responde. Y es por eso también que se obtiene licencias privativas, bueno, licencias de uso del software, de soporte. Pero si tú eres un usuario común de escritorio, puedes hacer tu pregunta en internet en la comunidad, en los foros, etcétera, y vas a encontrar mucha gente dispuesta a ayudarte si es que lo haces de la manera correcta y a través de los medios correctos. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la terminología. Cuando empecemos a utilizar, bueno, empiecen a utilizar Linux, van a ver que algunas cositas tienen su nombre y su apellido y que a veces son difíciles de entender para alguien que no está acostumbrado a trabajar con esto. Algunas palabras, por ejemplo, que pueden tal vez un poquito confundirlos, podría ser gestor de arranque, group, entorno de escritorio, etcétera. Vamos a echar un vistazo a unos cuantos conceptos básicos en Linux para poder ayudarles a ustedes a familiarizarse un poco más con esto. Bueno, supongamos que se le ha asignado un proyecto de construcción de un producto en una plataforma Linux, un software de administración, etc, etc. Los requisitos del proyecto incluyen que el proyecto funcione correctamente en distribuciones Linux más comunes o de una familia determinada, por ejemplo. Para lograr esto es necesario entender diferentes componentes y servicios de configuraciones del mismo sistema operativo asociados a cada distribución. Y vamos a hablar unos cuantos de lo que serían estos en sí. Primero que nada, ¿qué es una distribución Linux y cómo se relaciona con el kernel de Linux? ¿Ya? Aquí hay que separar dos conceptos, que es el kernel y que es una distribución. ¿Ya? El kernel es el corazón del sistema operativo. ¿A qué me refiero con esto? Sobre el kernel se desarrolla todo lo demás. Básicamente el kernel es el que se encarga de hablar con el procesador y decirle al procesador, la interfaz gráfica me está pidiendo que calcule esto. Entonces,
el kernel entiende lo que hace la interfaz gráfica y le dice al procesador, hey procesador, memoria RAM, etcétera. El usuario quiere saber cuándo es 2 más 2. Por favor, suma cuántos son 2 más 2. Entonces el procesador piensa, 2 más 2 son 4. Entonces, el mismo procesador hace el cálculo y le responde al kernel, son 4. Entonces, el kernel es el que se encarga de la respuesta al software visual que nosotros estamos acostumbrados a ver. Es decir, que el kernel es la base sobre lo que se desarrolla todo lo demás. Ya sean drivers, herramientas comunitarias, servicios de soporte, aplicaciones, manuales, líneas de comando, configuraciones, aplicaciones específicas de una distribución o de seguridad, ofimática, reproducción de video, navegación de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está hecho para comunicarse con el kernel, y no solamente en Linux, en diferentes tipos de distribuciones, no solamente en Linux, como les digo. Entonces, el kernel es el intérprete de lo que hace el software que ustedes ven en modo gráfico, y es el encargado de decirle al hardware, el usuario quiere esto, díganme cuál respuesta le tengo que dar, para verlo de un modo simplista. Y una distribución Linux consiste en el kernel y todo el software desarrollado sobre él para ser utilizado por el usuario. Es decir, es el kernel más el software que usamos nosotros. Eso es una distribución. Si alguien no entendió hasta acá, por favor, siéntase libre de preguntarme. Si no, voy a continuar. Bueno, como les decía, ¿no? En la distribución completa Linux, a ver, tengo una pregunta por aquí. GNU Linux, ¿GNU es el kernel? No, GNU es un proyecto aparte. GNU es la corriente filosófica, por llamarlo de una manera, en la que se basa y actúa Linux. Es decir, GNU es un marco de licencias en realidad para lo que es el software. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, así que no se preocupen. El kernel Linux es el nombre correcto, que es el kernel, el corazón del sistema operativo. GNU es otra cosita. Una distribución es el software más el kernel, básicamente. Como estábamos viendo en la parte también de la filosofía, ¿no? GNU creó lo que es la Free Software Foundation, es decir, la Fundación de Software Libre. Y el software libre es una corriente donde te dice, ¿no?, que el software debería ser gratuito o debería ser libre, es decir, tener el código fuente, más que gratuito, quiere decir que tiene que ser libre, es decir, que tanto el software tiene que ser libre por utilizarse como tú quieras, y que el código también debería ser libre por diferentes motivos. Uno de ellos es la seguridad, el derecho tú a conocer que lo que tú estás usando realmente se utiliza para lo que te dice que se utiliza. Es decir, que cuando tú eres informático y te dicen que el software solo hace una determinada cosa y solo eso, tú poder leer el código fuente y realmente decir, ah, sí, tienen razón. El software realmente hace únicamente lo que me dicen que hace. ¿Y qué problema hay, por ejemplo, en distribuciones de software privativo? Que te dicen, toma, utiliza este software, solo es para esto. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, ustedes deben conocer TeamViewer. Cuando la TeamViewer te dice, usa mi herramienta, solamente es para escritorio remoto, no hace absolutamente nada más. Y tú dices, ok, lo voy a utilizar, pero ¿cómo puedo estar seguro realmente que TeamViewer solo hace única y exclusivamente lo que me dice que hace en su página? Leyendo su código fuente. Pero TeamViewer dice, no, mi código fuente de mi programa es secreto comercial, yo tengo la patente, solamente yo tengo derecho a conocer mi código fuente. Entonces ¿cómo afirmar realmente que el software hace lo que dice que hace? Creyendo en la palabra del creador. O sea, básicamente es una cuestión de fe. Sin embargo, en software libre, si tú quieres saber realmente qué es lo que hace un software o cómo lo hace, es decir, leer y estudiar el código fuente, tú puedes entrar, descargarte el código fuente
y realmente verificar que hace únicamente lo que hace. Y si tú no confías en el paquete que te está ofreciendo el distribuidor del software, puedes descargar el código fuente y recompilarlo y asegurarte línea por línea que realmente el software hace única y exclusivamente lo que quieres que haga. Básicamente ese es el margen que maneja GNU y la Free Software Foundation. O sea, ese es el marco en el que se basa Linux. La corriente filosófica de GNU se aplica en Linux y es lo que crea las distribuciones. Espero haber aclarado tu duda, David. Bien, vamos avanzando, que si no nos cae la noche. Bueno, servicios asociados con distribuciones, ¿ya? Ahora, aquí hay algo que quiero aclarar. Hay dos tipos de distribuciones, por llamarlo de una manera. Están las distribuciones comunitarias, con sus respectivos servicios también, soporte y servicio, o servicio de soporte. En el caso de las distribuciones que son comunitarias, es decir, para el uso común, para el usuario común, por ejemplo, como Oracle, CentOS, Ubuntu o OpenSUSE, todo lo que es el soporte, ya sea para ayudarte a solucionar problemas, estás bajo tu propio riesgo y bajo la ayuda de la comunidad y de los foros que te ofrece el mismo sistema operativo. Es decir, tu único ayudante ahí es tu conocimiento técnico y la comunidad. Y en el caso de las distribuciones de uso comercial, como Ubuntu, repito, como Red Hat, como SUSE también, es que cuando tú tienes uso comercial de ese tipo de herramientas, la empresa que está detrás de esas distribuciones son las que se encargan de ofrecerte el soporte. Es decir, si yo utilizo Ubuntu empresarial, ya sea para servidores, y yo pago mi licencia para tener el soporte, si yo tengo un problema, yo puedo acudir a mi soporte de Ubuntu y decirles, señores, quiero hacer válido un ticket de soporte, tengo este problema y no encuentro la solución. Este es el código de error, este es mi problema, necesito que me ayuden a solucionarlo. Y entonces la empresa, en este caso de Ubuntu, que es Canonical, que es la que está detrás de la distribución de Ubuntu, es la que se encarga de darte el soporte. Lo mismo en SUSE. Si tú utilizas SUSE Enterprise, SUSE Linux Enterprise System, ¿sí? Tú cuando necesitas ayuda de soporte, tú te puedes comunicar directamente con la empresa responsable de SUSE o con la que te está ofreciendo el producto. Si le tengo un problema, tengo este error, necesito una solución, ayúdeme, voy a hacer valer uno de mis tickets de soporte. Lo mismo con Red Hat, Oracle, etc. Ese es el uso comercial. El community es tu conocimiento técnico y la comunidad. El uso comercial son las empresas que están detrás de los sistemas. Espero que se quede claro hasta ahí. Si no, pregúntenme, no hay problema. Si estoy un poquito ronco, van a disculpar, es mi vocecita porque el cambio de clima no me sentó muy bien. Bueno, servicios asociados con distribuciones. Hay una amplia variedad de distribuciones Linux que, como le digo, ¿no? se adaptan a diferentes públicos. El público comercial, que son las empresas, y que son activamente organizaciones comerciales. Y como le digo, no, para ese caso existen las empresas, por ejemplo, Red Hat, SUSE y Canonical, que son las encargadas de los sistemas operativos más comunes. Y hay otras alternativas que son de la comunidad, que son, como les dije, ¿no? Está CentOS, está Ubuntu, está Fedora, y muchas otras distribuciones que son uso de la comunidad. Ahora vamos a ver lo que es la estructura de Linux y su instalación. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta parte? Hola, perdón. ¿Qué vamos a ver en esta parte? Vamos a identificar los sistemas de ficheros de Linux. Es decir, vamos a conocer un poco cómo funciona el sistema de ficheros. Identificar las diferentes particiones y sistemas de archivos. Describir el proceso de arranque y saber cómo se instala Linux en un ordenador.
Bueno, conceptos básicos del sistema de archivos de Linux. Bueno, hay diferentes, primero que nada, en Linux se maneja un estándar diferente de sistema de archivos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes en lo que es Windows, por mencionar un sistema privativo, lo que utiliza para sus sistemas de archivos es lo que se conoce como NTFS, como FAT32, por ejemplo, que son sistemas de archivos, es decir, cómo se manejan los archivos. El formato de la partición, por ejemplo. Como le digo, en caso de Linux son los FAT16, FAT32 y NTFS. Y en Linux hay muchos más. Por ejemplo, los más utilizados en Linux, al menos para nivel de escritorio, son los ETX, perdón, los EXT, los Extended, 2, 3 y 4. En este caso, las versiones más modernas y recientes están usando extendido 4. También existen versiones especiales, ¿no? Como que son, por ejemplo, XFS, que son para determinado tipo de infraestructuras Linux o diferentes tipos de servicios, o enfocadas a algún tipo de servicio, por ejemplo, una nube o un NAS. También está BTRFS, JDFS, y Linux también soporta NTFS. Es decir, si ustedes tienen un disco de almacenamiento, por ejemplo, externo, ustedes pueden leerlo en Linux. No hay ningún problema. También están los tipos de sistemas de archivos de almacenamiento flash, que son VIFS, JFFS2, YAFFSS, etcétera. También hay tipos de sistemas de archivos para bases de datos o para propósitos especiales también hay, que son los que ustedes pueden ver ahí en la imagen. Bueno, como les he dicho, ¿no? Vamos a ver lo que sería el estándar en Linux a nivel de usuario, es el X Extended 4. ¿Ya? Como les recomendaba, les decía, no, vamos a ver lo que tema de particiones y sistemas de archivos, vamos a ver una comparación con Linux, de Linux y Windows, por ejemplo. Cuando uno divide un disco, por ejemplo, el disco 1 podría ser, por ejemplo, en el caso de Windows, podría ser el disco C, por ejemplo, a ver, corregiré. Como ustedes tienen más de un disco, el sistema se lo reconoce como disco 1, disco 2, disco 3 en Linux. En Windows, perdón. Es decir, Windows le dice disco 1, disco 2, disco 3, disco 4. ¿Ya? En Linux es dep SDA. Concretamente, veo una pregunta, pero disculpen, ¿dónde encuentro la opción de cambiar el nombre? Cuando escribiste la sala, la primera opción te dice la contraseña de la sala. Ahí es donde vos pones el código que pusiste como tu nombre. La segunda opción debería decirte escribe tu nombre. Ahí lo vas a encontrar. ¿Ya? Continuando. Como decía, ¿no? Windows reconoce como disco 1, disco 2, disco 3. Linux reconoce como SDA. Si es el disco 1 te dice SDA1, si te es el disco número 2 te dice SDA2, si es un disco número 3 te dice SDA3. Si es un diferente tipo de almacenamiento también existe el SDB y SDC, para especificar que son diferentes tipos de administración de espacio. Más que nada son cuando uno conecta unidades USB o tarjetas SD, por ejemplo, que ya lo separa por B y C. Pero usualmente lo que son discos duros lo reconoce como SDA seguido del número. ¿Ya? El sistema de archivos, como les decía, en Windows es NTFS y FAT32. En Linux sería extendido 3, extendido 4, XFS, etcétera, dependiendo del tipo de instalación que ustedes quieran hacer. Los parámetros del montaje. Cuando ustedes hablan de un punto de montaje, por ejemplo, una unidad de disco, en el caso de Windows se dice letra de la unidad. Es decir, unidad C, unidad D, o disco C, disco D. Y en Linux es un punto de montaje. Carpeta donde se almacena el sistema operativo, en el caso de Windows es el disco C. Y en el caso de Linux es la barra lateral inclinada hacia la derecha, que nosotros en Linux le llamamos root directamente. ¿Ya? Unidad C, root.
David dice, ¿todas las particiones se ponen en el dep? No. Eh, a ver cómo te explico esto. Bueno, si bien el parámetro sí es dep, tú puedes tener diferentes discos con diferentes lugares de partición. Es decir, tú puedes tener, un ejemplo de aquí, tienes un disco de 1 tera, tú tienes un servidor y decides, no, bueno, mi root va a estar en un directorio y mi home va a estar en otro directorio. Y tal vez necesito una partición especial para un tipo de servicio y tengo un directorio enfocado en otra unidad. La ruta lógica sí es de, pero tú puedes tener diferentes particiones o diferentes discos montados para diferentes cosas. Ya, bueno, como les decía, ¿no? Linux tiene sus sistemas de archivos importantes de acuerdo al diseño del estándar que tenga la distribución o la jerarquía de archivos. Como le digo, el estándar para lo que es Linux en sí, para usuario, es extendido 4. Si ustedes manejan servidores o algún otro tipo de cosas, eso puede variar. Bueno, la abreviatura también del estándar de jerarquía de archivos es FHS. Siguiendo esta norma, lo que se garantiza es que los usuarios se puedan mover en cualquier distribución y sigan familiarizados con la misma. Es decir, el esqueleto, la base de lo que es un sistema Linux en sistema de archivos es el mismo para todas las distribuciones o casi todas. Esto garantiza que si tú utilizas, pongamos, 20 años un Debian y te pasas a un SUSE o a un CentOS o a un Red Hat, te vas a encontrar la misma distribución de archivos. Es decir, es un estándar que para que todos sean iguales, sean igualmente utilizables. Bueno, en el caso de Linux, para separar carpetas, se utiliza la barra inclinada hacia la derecha. A diferencia que en sistemas operativos privativos como en Windows, por ejemplo, se utiliza la barra inclinada hacia la izquierda. Y en Linux no utilizamos letra de unidad, sino que utilizamos como les dije, ¿no? Directamente bueno, como decía, no tiene letras unidas, sino que directamente utilizamos los puntos de montaje. Y cuando por ejemplo, ustedes conectan un dispositivo USB, por ejemplo, un disco de almacenamiento externo, usualmente se monta sobre la partición media. Por ejemplo, si tengo un CD-ROM que se llame Fedora, cuando nosotros lo ingresamos el disco al computador y la información del disco se monta en sistema, se va a montar en el directorio media barra Fedora, que es el nombre del disco. Por ejemplo, si ustedes quisieran entrar a un archivo dentro de un disco que se llame Fedora, que se llame readme.txt, pero ustedes abrir ese readme.txt a través del terminal, ustedes lo que tenían que hacer, por ejemplo, es escribir un comando que sería cd espacio barra invertida hacia la derecha, media barra de nuevo, Fedora barra readme.txt. Espero que me estén entendiendo. Ya les dije, si tienen alguna duda, pregúntenme. Solo le he visto preguntar a David por ahí. Ya, aquí, por ejemplo, aquí les voy a mostrar algo más gráfico, para que se ubiquen mejor tal vez. Esto, por ejemplo, es el esquema que tiene una distribución Linux en lo que son sus archivos. ¿Ya? Como pueden ver, el root es la base. En el root están alojados, por ejemplo, las particiones USR, boot, dev, etc., home, live, media, mnt, srb, temp, var. Cada una tiene una función. ¿Ya? En este caso, como también aquí algunas cositas adelantándose, pero cada directorio tiene su función. Es decir, cada tipo de directorio maneja un tipo diferente de archivo, binario, etc, etc. Que vamos a ver esto un poco más explicado más adelante. Ya, como aquí les he mostrado otro ejemplo, ¿no? Que la carpeta base es root y los demás directorios están dentro de diferentes carpetas. Y estas carpetas pueden tener subcarpetas también, que cumplen cada una diferente función.
o están estandarizadas para utilizar algo específico. Punto importante, cuando ustedes utilicen o manejen el sistema de archivos de Linux, Linux distingue entre mayúsculas y minúsculas, a diferencia de Windows. Si ustedes escriben algo en un sistema operativo Windows, por ejemplo, y ustedes cuando lo buscan, no le distingue entre mayúscula y minúscula. Sin embargo, Linux sí. Es decir, que si ustedes escriben varias carpetas con el mismo nombre, nada más que variando que el primero sea mayúscula y el segundo no, o que todo sea mayúscula, o algunas letras sean mayúsculas y otras minúsculas, el sistema lo separa, no lo entiende como una sola palabra, sino que cada carácter lo especifica como un directorio diferente. Ya, aquí es lo que le decía, por ejemplo, miren, cada directorio de la carpeta tiene su función. Veamos esto, por ejemplo. El directorio de bin maneja los binarios esenciales del usuario. El directorio boot maneja los archivos estáticos y el selector de arranque. La carpeta dep maneja los archivos de unidades. El etc maneja la configuración del sistema. La carpeta etc maneja configuración del sistema de hijos específico. El directorio home maneja todo lo que son los archivos del usuario. Por ejemplo, en la carpeta home, por ejemplo, como ven aquí en el ejemplo, se pueden crear diferentes usuarios y cada usuario va a tener su carpeta y su directiva, sus carpetas también. El directorio lib va a manejar las librerías esenciales compartidas por los módulos y el kernel. El media maneja el punto de montaje para los archivos removibles, es decir, si ustedes ponen un almacenamiento USB o un CD, se monta en media. MNT, un punto de montaje temporal para el sistema de archivos, es decir, cuando ustedes quieren que un archivo se mantenga de manera temporal, se lo monta en MNT. OPT se usa para agregar paquetes. SBIM se manejan los binarios del sistema. SRB maneja datos de los servicios provistos por el sistema. TMP maneja archivos temporales. USR maneja utilidades y aplicaciones de multiusuario. El directorio var maneja las variables de archivo. El directorio root maneja el directorio home del usuario root. O sea, hay que diferenciar el root del root básico del sistema que está representado al lado izquierdo con la carpeta o el directorio root, que tiene otra función, que es en el caso que nuestra distribución tenga el usuario root habilitado, ese directorio de root viene a ser el directorio home de ese usuario específico. Y el prop maneja la documentación y archivos virtual del kernel con las condiciones de los procesadores de archivos de texto. Esto quiere decir maneja documentación del sistema. ¿Se entendió hasta aquí? A ver, si han estado atentos a lo que he estado explicando, por favor, todos me van a responder. De todas estas opciones que les estoy mostrando, ¿en qué ruta tendría que estar un archivo llamado foto.jpg en un sistema Linux? Bien, bien, hasta prestando atención. Sí, efectivamente, sería la opción C. ¿Por qué? Porque nosotros estamos yendo al directorio data del usuario 1 en la carpeta imágenes y dentro de esa carpeta está el archivo foto.jpg.
Bien, así de vez en cuando le voy a poner una pregunta de control para ver si están despiertos y están atendiendo lo que estoy explicando. Vamos a ver el proceso de arranque del boot ahora. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo funciona un sistema operativo desde que ustedes apretan el botón de encendido hasta que el sistema operativo se ejecute y les permita hacer sesión, inicio de sesión o login y empiezan a utilizar el equipo? Este pequeño esquema nos lo muestra y más o menos le voy a tratar de explicarles lo mejor posible cómo es que funciona todo esto, desde que ustedes pulsen el botón hasta que ustedes se loguean. ¿Ya? Esto es un vistazo general. Vamos a ir parte por parte. Bueno, primer paso, el BIOS. Bueno, a partir del sistema x86, es decir, los sistemas de 32 bits, hablando netamente del hardware, se basa en una amplia serie de pasos para que el ordenador inicie el encendido del sistema. Esto le va a parecer una explicación larga, pero esto pasa realmente en pocos segundos cuando nosotros iniciamos un equipo. Usualmente todo ese proceso complejo que lleva el sistema y que les voy a tratar de explicar lo más simple posible, en tiempo real solo tardan unos cuantos segundos, e incluso a lo mucho un par de minutos. Que lo primero que hace el equipo cuando nosotros apretamos el botón de encendido es cargar la BIOS. Y al iniciarse hace un test de memoria y teclado y de todos los periféricos que tengan conectados. Es decir, que ni bien ustedes encienden el equipo, lo que hace la tarjeta madre, la RAM, el procesador, etcétera, es iniciar el BIOS, y ese BIOS a su vez lo que hace es un reconocimiento del hardware que ustedes tienen conectado. Es decir, que por ejemplo, si la BIOS detecta que ustedes encendieron un equipo, pero no tiene ni teclado, ni mouse, ni pantalla, entonces lo que va a hacer el BIOS es reconocer que no hay ninguna interconexión con afuera que no se puede utilizar. Entonces les va a mandar el clásico pitido de que hay un error o no se detecta algo. A este proceso se le conoce como post o posteo, es decir, la iniciación y el testeo del hardware conectado en el equipo. ¿Ya? Cuando el equipo hace post o postea, quiere decir que el BIOS está funcional, no hay ningún tipo de error y que está reconociendo el hardware que ustedes tienen. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan EFI o UEFI en sus equipos, también es el proceso que ustedes hacen del post, ¿no? El post se basa a través de lo que ustedes utilizan, ya sea EFI o UEFI. ¿Ya? Eh, Al hacer esto también se utiliza algo que se llama group o gestor de arranque. Es decir, que ustedes llegan a terminar el testeo de memoria y del post se pasan al group, que ya va más cerca de lo que es el sistema operativo. Es decir, el group es el encargado o bueno, el gestor de arranque en sí es el encargado de seleccionar a través de ustedes, obviamente, cuál es la acción que se va a hacer en el gestor de arranque. Se va a iniciar un sistema operativo, ya sea que tengan uno o varios listados en su grupo, por ejemplo, que es un gestor de arranque. También está ISO Linux, que es para arranque a través de medios extraíbles, por si acaso. Ya sea hacer un test de memoria, esta vez ya uno más extenso, o las opciones avanzadas del mismo gestor de arranque que según el que estén utilizando puede tener. Ya, mucho depende eso de la versión de distro que tengan. Es decir, recapitulamos. En- Usamos el botón de encendido, eso da paso a la BIOS. La BIOS detecta el hardware que tenemos conectado, hace un test de conexión que reconozca que todo está correctamente conectado y configurado. Y una vez hace eso, el BIOS da paso al gestor de arranque. En este caso, en Linux, el más utilizado es el group. Una vez que el group hace el reconocimiento y reconoce la opción que hemos elegido, le da paso al Master Boot Record, que sería el MBR.
¿Qué es lo que hace el MBR? Busca la partición donde está el boot, el booteable, es decir, la unidad donde está el sistema operativo. Ustedes pueden tener unidad C, D y G, por ejemplo, en Windows. En Linux, como le dije, es SDA1, SDA2, SDA3. Y según como sea su sistema su distribución Linux o su sistema operativo, lo que va a hacer el Master Boot Recorder es decir, en la partición 2 está el booteable del sistema. O en la partición 1 está el booteable. Entonces, tengo que ir al boot 1 para que inicie el software. Y una vez selecciona el disco, por ejemplo, la partición 1, le da paso al bootloader. El bootloader lo que hace es decirle al kernel y a la RAM que se inicien. ¿A qué me refiero con esto? Que el kernel se carga en su memoria RAM. Ustedes han visto que cuando inician su sistema operativo tienen, por ejemplo, un Linux bastante ligero tiene 500 megas, 1 GB de RAM utilizando mientras al momento de iniciar. Eso quiere decir que su kernel está corriendo en su memoria RAM. Cuando inicia, después eso se limpia y utiliza netamente el kernel desde el disco duro. Pero de manera inicial arranca el kernel y arranca la memoria RAM. Bueno, obviamente en esta parte también interfiere también lo que es el grupo y el UEFI. Como le digo, es un tema de cascada. Cada uno va utilizando. Entonces, una vez se activa el kernel y la RAM, pasamos a lo que es el archivo de gestión de boot, que es donde te da la batalla de bienvenida al sistema. Es decir, cuando ya empieza a arrancar el sistema operativo, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Windows, cuando ustedes pasaron la parte del BIOS y del gestor de arranque, por ejemplo, de Windows, lo primero que le sale es el logo de Windows cargando, ¿no es cierto? A esa parte es a la que me estoy refiriendo en el caso de Linux. Es decir, que cuando ustedes hacen todo esto y el bootloader se inicia, lo primero que aparece es la carga del el logo del sistema operativo cargando el sistema operativo para su inicio. Una vez que el kernel se carga, inician los archivos basados en RAM. ¿A qué me refiero con los archivos basados en RAM? En Linux se los conoce como initrams. Estos se les podría conocer, estos podrían ser básicamente reconocidos como los procesos que requiere el sistema para iniciar. Por ejemplo, ¿qué requiere un sistema operativo para comenzar a utilizarse? El entorno gráfico, las gráficas, el servidor de X, por ejemplo, que es el servidor de ventanas. Es decir, todo lo que ustedes ven en gráfico bonito es un proceso, es un servicio. Y eso se empiezan a cargar en memoria para iniciar. Inicia todo el hardware en sí para que cada parte que necesita el sistema operativo para iniciar se cargue. Bueno, hablando de menciono un poquito más de lo que son Unity France, contienen programas y ficheros binarios, es decir, los bins de toda la vida, que son utilizados que hacen todas las acciones necesarias para montar el sistema de ficheros de raíz adecuado. Entre ellos la funcionalidad para que el núcleo reconozca los controladores de los sistemas de archivo, del su mismo mouse que ustedes están utilizando, para que habiliten los controladores de almacenamiento. eh, También por los dispositivos utilizados por el usuario, como le dije, mouse, teclado, si tienen una torre, por ejemplo. El sistema de fichero raíz, comprueba si no hay errores en el montado del sistema. Luego todo eso se borran de la RAM y se ejecutan a través del directorio sbin.init, perdón, sbin/init, que es donde se ejecuta todo eso. Es decir, previamente se monta todo eso en memoria, es decir, la RAM se encarga de ejecutar todo eso, hace su proceso, luego se va a ese directorio y lo ejecuta desde ahí. Y todo eso que se cargó de RAM se limpia.
Como pueden ver aquí una imagen más ilustrativa, los programas se manejan en el init frames, inicia los programas, inicia los archivos binarios. Aquí pueden estar montados los archivos de sistema, provisiones y funcionalidades del kernel, localización de los dispositivos, localización de los drivers y su carga, obviamente, y el chequeo de errores por si el sistema de archivos tiene algún error de carga. O sea, si su disco se corrompió, en esta parte no se van a dar cuenta. Y como le dije, ¿no? El LSBin init es el encargado, después de que se hizo el proceso en RAM, de seguirlo manejando a través del disco de almacenamiento. Bueno, como decía, algunos de los servicios que maneja, por ejemplo, el SBIN init es el sistema de ventanas X, que está basado en el System B de Unix. Pues cuando me refiero al sistema de ventanas, me refiero a todo lo que es el entorno gráfico. Por ejemplo, en el caso de Unix lo manejaba algo llamado System B. En el caso de Linux lo manejaba el Xserver, que es el servidor de ventanas. Bueno, y para hacerlo corto sería eso, ¿no? Además, también es responsable del init, que es responsable de mantener el sistema en funcionamiento y para apagarlo o limpiarlo de manera correcta. Actúa básicamente como un director de último recurso, es decir, que el init es el encargado tanto de iniciar correctamente el sistema como de apagarlo. O para cerrar sesión también. Una vez pasamos esa parte, nos vamos a lo que sería, en el caso que ustedes estuvieran utilizando un sistema basado en servidor que no tiene interfaz gráfica, solo tiene una consola de línea de comandos, se pasarían a la parte de texto, bueno, del login, del logueo de inicio de sesión en texto, que es donde ustedes inician sesión en el sistema operativo. Cuando ustedes inician sesión, ya sea en modo consola o en modo gráfico, se inician otros programas, ya que serían, por ejemplo, en el caso de un sistema operativo de entorno gráfico, el gestor de ventanas, su suite ofimática o cualquier cosa que ustedes tengan habilitada para iniciarse con el sistema, luego del login es donde se inicia. En el caso del login es, como su nombre lo dice, un inicio de sesión. Como ustedes utilizan un sistema operativo sin interfaz gráfica de modo consola, ustedes llegan a esta parte. Termina el init, empieza el logueo a través de una línea de comandos. Si ustedes tienen una distribución con modo gráfico, van a iniciar sesión en modo gráfico también. En el caso de que ustedes utilicen una interfaz gráfica, una distribución con interfaz gráfica, en el momento de instalar, por ejemplo, o de iniciar antes de iniciar la sesión, ustedes pueden apretar la tecla Alt, seguida de los primeros 6 Fs de su teclado, que cada una administra una consola diferente. Por ejemplo, en el caso del F1 y el F2 manejan dos consolas, o dos terminales de línea de comando, ¿ya? Usualmente que cuando un sistema operativo falla al iniciar su entorno gráfico, usualmente lo que se hace es entrar en una de estas, en F1 o F2, y tratar de, a través de línea de textos, iniciar sesión y ver cuál es el problema en los repositorios, en los logs, y revisar, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿No? Para eso tengo esas dos consolas de terminal ahí con este atajo de teclado. Y no recuerdo bien en este momento, pero 4, 5 y 6 creo que tienen sus opciones. Creo que 6 es para volver al modo gráfico, 5 es para ver logs en vivo o algo así, no recuerdo bien. Pero mucho difieren a veces entre distribución y distribución. Ya, la cosa es que ustedes tienen entre el F1 y el F6 para jugar con consolas en caso de que su interfaz gráfica falle o quieran entrar únicamente con su interfaz de texto. Ya. Ahora explicarles, ¿no? Un poquito qué es X Window System. Por lo general en Linux, cuando ustedes utilizan una distribución de escritorio, van a ver esto, que es lo que ustedes ven es el X Windows Server, el servidor de ventanas X. Que es básicamente el que es encargado de manejar todo lo gráfico.
Es decir, su barra de tareas, ya sea lateral, ya sea inferior, su reloj, su icono de Wi-Fi, su menú gráfico donde están todas sus aplicaciones, todo eso lo maneja el encargado de crear eso y hacer que ustedes lo puedan ver, es el servidor de X, o el X Windows Server. Bueno, exactamente. En ello está, como le digo, ¿no? el Display Management, que es básicamente el administrador de gráfico, el OADX Server, que se encarga de las cargas, y el manager del inicio de sesión. Ahora voy a responder un par de preguntas. Dice, ¿a qué se debe que tenga el nombre de SDA? Ya, en la cuestión de los discos, es un estándar, ¿ya? Es como en Windows, por ejemplo, hay el disco C, en Linux hay el SDA 1. El SDA en sí es un término que ahorita no recuerdo, pero es una abreviatura, pero básicamente es un estándar. Es decir, tú llamas a tu disco base, antes de particionarlo se llama SDA. Cuando tú en tu SDA creas particiones, entonces pasa a ser SDA 1, SDA 2, SDA 3. ¿Ya? David me dice, cuando entro por consola F1, igual me logueo directo, entro como root. Sí, se puede, o sea, justamente para eso son esas terminales, entre comillas, ya sea que funcione o no tu entorno gráfico. Esas consolas son para netamente no usar el modo gráfico y pasarte al modo consola o al modo terminal. Que lo ideal es, si estás usando un entorno gráfico, solamente utilizarlo cuando tengas problemas, ¿no? Y no es muy recomendable también loguearse como root, ¿no? Root únicamente se utiliza para casos específicos, cuando tú realmente requieres el uso de root. Por ejemplo, ¿qué ejemplo les podría dar? Cuando tú quieres configurar un servicio, por ejemplo, tienes un servicio que cayó, falló, o simplemente, por ejemplo, necesitas cambiar la contraseña de un usuario estándar del sistema. Ejemplo X, tú eres el administrador del sistema y eres el sysadmin y tienes alguien que administra también al servidor junto contigo. Y resulta que su contraseña dejó de funcionar, se perdió, se olvidó, etc, etc. Y tú necesitas cambiarle a ese usuario su contraseña. Pero resulta que ese usuario tenía permisos de administrador del sistema. No de root, pero sí de administrador. Entonces, otro administrador puede que no necesariamente pueda cambiarle la contraseña. Entonces, en casos como esos, por ejemplo, que una cuenta administrador no te permite hacer una acción, es cuando utilizas el root. Que el root es el superusuario. Lo que un administrador no puede hacer, el root sí puede. El usuario root. Ya, espero que se haya entendido hasta ahí, ¿no? Bueno, como les decía, ¿no? El X Windows System lo que maneja es el administrador de sesiones, el administrador de ventanas y el administrador de utilidades. Como ustedes abren un software, por ejemplo, es el X System. El server X es el que se encarga de hacerlo. ¿Ya? Si el gestor de la pantalla no se inicia de forma predeterminada y el nivel de ejecución preparado, se debe iniciar X de una manera diferente. Por ejemplo, si ustedes están en línea de comandos y como le digo, ¿no? Su interfaz gráfica falló o no se inició, ustedes pueden entrar a la consola, como dice su compañero David, en F1, iniciar sesión como un usuario y ejecutar el comando start X, por ejemplo, que es lo que se hacía, por ejemplo, en el caso de Backtrack. Para los que alguna vez curiosearon esa distribución Linux, que es la madre de Kali Linux, en las primeras versiones de Backtrack, incluso hasta la R3, recuerdo, que antes de iniciar el entorno gráfico, se te iniciaba en modo consola, y si tú querías usar el modo gráfico, tenías que iniciar sesión como root y escribir start X
para que se iniciara el modo gráfico. ¿Ya? En el caso que le falle, por ejemplo, igual que alguna otra distribución haya así, aunque actualmente ya no se hace, pero por ejemplo, si ustedes quieren iniciar X, ese es el comando, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de lo que es la instalación de una distribución Linux, ¿ya? Lo vamos a hablar de manera teórica porque en la siguiente clase lo vamos a hacer de manera práctica, ¿ya? Les repito, para los que no estuvieron desde el principio o llegaron tarde. Para la próxima clase voy a necesitar que se instalen VirtualBox, la versión más reciente, y que aparte se descarguen Ubuntu Linux, básicamente. Igual la última versión, creo que actualmente en su página es la 20.04.1, para que hagamos la parte práctica, ¿ya? Si, si alguien de aquí no sabe manejar VirtualBox o no sabe descargar una imagen ISO, este es el momento que me lo digan, ¿ya? Para que terminando la clase yo les enseñe de dónde descargarse. En el caso, por ejemplo, nuestro amigo Félix ya nos subió, por ejemplo, el enlace para que se descarguen VirtualBox. Si ustedes están desde un Windows, instalar VirtualBox no es difícil. Es igual que instalar cualquier programa de Windows. Siguiente, 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 acepto los términos y condiciones, siguiente, siguiente, finalizar. Descargarse una imagen ISO, simplemente entrarse al enlace que les pasamos y darle clic a descargar. ¿Ya? De todos modos, si llegan a tener problemas, algo les falla o quieren consultarme algo, al final de la presentación que les voy a mostrar, les voy a dejar mis datos de contacto. ¿Ya? Pero se los recuerdo, tienen esa tarea. Tienen que descargarse e instalarse VirtualBox y tienen que descargarse la imagen ISO de Ubuntu para la siguiente clase. Tienen que tenerlo listo. ¿Ya? Porque les voy a enseñar yo a instalar paso a paso. Bueno, dejando el recordatorio aparte, continuamos, ¿ya? Como les decía, en el caso de lo que son las distribuciones o las familias de Linux, las más representativas de las familias más conocidas, en este caso son Ubuntu, CentOS y OpenSUSE, ¿ya? Nosotros nos vamos a enfocar en el uso de Ubuntu. Ustedes quieren pasarse a futuro de Ubuntu a CentOS o a OpenSUSE, va a ser exactamente va a ser exactamente igual, el proceso va a ser completamente natural. Lo único que va a variar va a ser con qué gestor de paquetes van a trabajar si utilizan el modo consola. Si lo hacen todo por modo gráfico, o si no utilizan la terminal, no van a sentir el cambio nada más que en las gráficas. ¿Ya? Pero primero que nada, vamos a ver cómo elegir una distribución. Para eso tenemos que ver primero en qué estamos trabajando o en qué lo vamos a utilizar. En nuestro caso vamos a emular que vamos a utilizar un servidor. Bueno, perdón, corrijo. En nuestro caso vamos a emular que vamos a usar un equipo de escritorio. Pero si ustedes quisieran utilizar, por ejemplo, un Linux para trabajar en un servidor, tienen que escoger una distribución utilizada para servidores. Por ejemplo, si quieren usar la versión de servidor de OpenSUSE o de CentOS o de Red Hat o la de Ubuntu Server. ¿Ya? Estamos netamente hablando de servidores para trabajo. Claro. ¿Ya? O quieren utilizar un Linux para un entorno de escritorio. Entonces ahí escogemos un Ubuntu Desktop, un Fedora, un, un OpenSUSE. Ahora, si quieren utilizar, por ejemplo, dispositivos embebidos, es decir, por ejemplo, un celular, ustedes tienen la opción de Android, que ya viene en la mayoría de los teléfonos, preinstalado. O si quieren usar una versión libre o más abierta de Android, por ejemplo, esta, no recuerdo el nombre ahorita de la distribución, creo que es Odroid. Está Cyanogen, si mal no recuerdo, que son Androids libres, básicamente, sin los servicios de Google. O si tienen, por ejemplo, un router, en este caso, por ejemplo, hablaremos de OpenWRT,
Es decir, dejar de usar el firmware que te ofrece el fabricante y usar un firmware basado en Linux como OpenWRT, por ejemplo. O si utilizan, qué sé yo, una Raspberry Pi, por ejemplo, usar un Raspbian o un Debian o un Ubuntu también, básico. Es decir, primero tengo que yo decidir en qué voy a trabajar. Es decir, si voy a usar un servidor para hacer servicios de un servidor, tengo que usar una distribución de servidor. Si voy a usar una distribución en un equipo, ya sea un equipo de escritorio o una laptop, tengo que usar un equipo, o sea, una distribución de escritorio. Si voy a usar un dispositivo embebido como un Raspberry Pi, un celular o un router, etc, 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 tengo que usar una distribución compatible con esos aparatos. ¿Ya? Ese es el primer paso, definir mi área de juego, básicamente, mi campo de batalla. ¿En qué me voy a meter? Segundo, ¿qué preguntas debería hacerme yo como usuario si voy a elegir una distribución Linux? O sea, esto es como una parte básica, no es necesariamente. Ustedes pueden hacerse mucho más preguntas por todavía. Si ustedes tienen un caso más especializado, también pueden hacerse muchas más preguntas que estas, pero las más básicas que deberían hacerse serían ser las siguientes. ¿Cuál es la función principal del sistema? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Lo voy a usar en un servidor? ¿Lo voy a usar en un escritorio? Si lo voy a usar en un escritorio, ¿qué paquetes voy a utilizar? Por ejemplo, si voy a usar un servidor, voy a usar una aplicación para hacer mi servidor web, o voy a usar un equipo de escritorio, entonces voy a usar procesamiento de texto, entonces voy a utilizar un programa de ofimática, voy a escribir, voy a navegar por internet. ¿Qué quiero hacer con ese equipo? Quiero, quiero navegar de manera anónima, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar en ese equipo? ¿Qué capacidad de disco duro tengo disponible? Quiero hacer dual boot, por ejemplo, quiero usar Windows y Linux en el mismo equipo. O solo tengo un equipo antiguo y solamente tengo 120 gigas de almacenamiento, tengo 240, tengo 500 gigas, tengo un tera, tengo dos. O sea, ¿cuánto de espacio tengo? ¿Voy a usar todo solamente en Linux o en un solo Linux o voy a hacer, como repito, dual boots o multiboot también? Voy a tener más de un Linux instalado en ese equipo. Entonces, ¿cuánto de espacio tengo en el disco? ¿Con qué frecuencia se actualizan los paquetes? Es decir, voy a usar mi equipo de manera experimental para ayudar al proyecto, por ejemplo, de Ubuntu. Voy a usar una versión inestable y tengo que estar actualizando constantemente. Voy a utilizar una distribución estable y aún así cada cuánto tiempo voy a actualizar los paquetes de seguridad, por ejemplo. Necesito que se personalice el núcleo. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una herramienta llamada Proxmox, por ejemplo, que está basada en Debian y se usa para servicios de virtualización a nivel profesional. Es decir, es un servidor de virtualización, por ejemplo, Proxmox, y el núcleo está personalizado justamente para cumplir esa función, que es servidor de virtualización. Entonces, necesito que mi núcleo esté personalizado. ¿Necesita personalización mi núcleo? ¿Mi kernel? Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, no puedo meter un motor de avión en una petita, ¿no es cierto? Lo mismo tienen que también ustedes prever, ¿no? ¿En qué hardware estoy queriendo correr la distribución? Estoy usando un equipo de 32 bits, unos de 64. Tengo un ARM, que sería, por ejemplo, un Raspberry Pi. Tengo un PCC o algún otro tipo o sea, mi hardware es compatible con lo que quiero utilizar. ¿Qué necesito yo? Necesito software experimental. Estoy trabajando con software experimental para mejorarlo. O soy un usuario que requiere estabilidad, ya sea por trabajo o porque soy un usuario que utilizo mi equipo para trabajar o para estudiar o etc, etc. Puedo utilizar un software experimental, es decir, puedo estar a merced, entre comillas, de que mi software falle.
o sí requiero utilizar únicamente versiones que sean 100% estables. Eso debería ser lo mínimo, ¿ya? Y según estos parámetros es donde tenemos que ver qué software voy a usar. Es decir, tengo un servidor de una plataforma, por ejemplo, System IBM, por ejemplo. Entonces, si tengo un System IBM, no, lo más probable es que tenga problemas al instalar una versión de desktop. Puede que no, puede que sí. O tal vez no puedo sacar el 100% del provecho que le podría sacar al hardware si utilizo una plataforma diferente. O simplemente no se puede instalar. Es otra opción. Quiero instalar un sistema de 32 bits en, en una plataforma que es de 64 bits. Sí es posible, pero no vas a aprovechar todo el hardware. Lo mismo, no puedo instalar un sistema de 64 bits en uno de 32. Es decir, si mi placa, mi entorno de hardware es de 32 bits, no puedo instalar una distribución de 64 bits sobre él. ¿Por qué? Porque no es compatible. Una vez tengo todo esto en mente, de recién puedo ir a buscar una distribución. No, pero antes de eso hay que planificar. Planificar cómo se va a administrar el disco. Lo que le decía, por ejemplo, hace un momento atrás, tengo el disco que se llama SDA y según cuántas particiones utilice, se van a llamar SDA1, SDA2, SDA3 o SDA4. Aquí, por ejemplo, en esta imagen les estoy mostrando una referencia. Por ejemplo, el SDA1 sería el root, el SDA2 sería mi directorio home, el SDA3 sería mi directorio bar y el SDA4 sería mi directorio para utilizar la swap. La swap, por si no lo saben, es el gestor, es como una RAM que utiliza el mismo disco duro en el caso que se sobrepase la RAM que tiene el sistema para hacer almacenamiento volátil. Es decir, es como si extendiéramos la RAM a nuestro disco duro. Pero esto no es bueno hacerlo en exceso. ¿Por qué? Porque está constantemente escribiendo y borrando información. Son datos volátiles. Y el sistema operativo lo utiliza como último recurso. Es decir, se me está acabando la RAM en mi RAM física, voy a utilizar la swap. Únicamente para que el sistema no se colapse y se cierre de golpe. Es decir, así que no esperen que la swap sea grande o estarla utilizando todo el tiempo. No es que se van a dar más extra, sino que van a utilizar parte del disco para usar esa parte que a la swap, a la RAM física le falta. Como les iba diciendo, entonces, si el SDA1, o sea, yo puedo utilizar una sola SDA para mi root, mi home, mi bar, mi todo, y tener otra partición para la swap. O si yo estoy usando un servidor, puedo yo mismo racionarme, ¿no? Bueno, mi sistema operativo, mi root, ocupa tanto. Es decir, no necesita más de 20 GB para funcionar. Por ejemplo, mi home, mis usuarios no deberían almacenar datos aquí, o sí. Estoy usando un servidor de archivos, entonces sí, mis usuarios necesitan el mayor tamaño posible de home. Si no, no. ¿Voy a ocupar muchas variables o no? Tal vez bar solo necesita 30 o 40 GB para funcionar y va a ir perfecto y no va a necesitar más para crecer a futuro. O sí, depende de qué estoy utilizando. Mi swap tiene que ser la mitad o menos de la memoria de RAM que ya tengo utilizando. Por ejemplo, si mi equipo tiene 16 GB de RAM, mi swap tiene que ser 8. Si mi equipo tiene 8 GB de RAM, mi swap debería ser 4. ¿Ya? Como, como les dije, ¿no? La swap es únicamente para cuando la RAM se colapsa y el sistema no colapse también con la RAM, sino que la swap sea como mi límite para decir, oh, estoy utilizando demasiada RAM, entonces tengo que bajar mi consumo de RAM, tengo que empezar a cerrar aplicaciones, empezar a cerrar ventanas del Google Chrome para que no consuma tanto. ¿Ya? Entonces, según lo que yo voy a hacer, bueno, en el caso de un usuario primerizo, ustedes solamente necesitan el root y el swap. El home es opcional, pero si ustedes quieren hacer algo más complejo
usar un servidor, por ejemplo, con un servicio específico, ahí ustedes tienen que ver cómo van a particionar el disco y cuántas particiones van a utilizar. Bueno, como le iba diciendo, por ejemplo, miren, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Que mi computador, por ejemplo, yo voy a tener varias particiones, ¿ya? Mi disco principal va a tener 4 particiones. Va a tener una partición donde está el Windows, va a tener otra partición donde está el recovery de ese mismo Windows, porque el Windows instala automáticamente el recovery. Voy a tener una partición para mi swap y voy a tener otra partición para lo que es Linux, ¿ya? Y dentro de esa partición van a estar el sistema de archivos lógicos, va a estar mi home, va a estar mi bar, va a estar mi root, etc, etc. Por ejemplo, para tener un dual boot, esto es lo más básico que se hay que hacer. Las 2 particiones que te pide Windows, que es donde está el sistema operativo y su recovery, y Linux lo más básico que te pide es su swap y su disco donde va a estar instalado el sistema operativo. Si tienen un disco grande con hartos gigas de almacenamiento, ustedes pueden crear más particiones para su Linux, por ejemplo. O sea, en vez de ser swap y extended, puede tener swap, este, root, home, bar, etc, etc. Pueden crear particiones aparte. Pero esto es lo más básico. ¿Esto por qué se los digo? Porque algunas veces si ustedes profundizan en lo que es administración y uso de Linux, por ejemplo, cuando manejen base de datos van a requerir tal vez una partición específica que sea más grande. Ustedes manejan un servidor web, por ejemplo. Igual van a requerir que cierto directorio sea de cierto tamaño. O el directorio que más van a usar van a tener que ponerle una partición exclusiva para él o un disco exclusivo para él, por ejemplo. Ya depende de cómo vayan a trabajar ustedes. Ya, ahora, lo siguiente es escoger una fuente. ¿Cómo van a instalar su sistema operativo? ¿Desde un CD, un DVD? ¿Van a utilizar un USB o lo van a instalar desde la nube? En temas de nube es bastante complicado para un usuario primerizo y aparte hay que tener obviamente parámetros como la conexión a internet constantemente estable, etc, etc. Es decir, no van a instalar desde datos, ¿no? O desde Wi-Fi. Lo que más usual que se hace es preparar o actualmente lo que más se hace es utilizar un dispositivo USB, usar la imagen que se descargaron o se instalaron para crear un bootable y usar eso como instalador. También está la opción de que quemen la más clásica, que usar un DVD, grabar la imagen que ustedes se descargaron y con eso instalar. ¿Ya? Si su equipo no tiene lector de discos o de DVD, tienen que usar un USB. Se hace una instalación física, ¿no? Como nosotros vamos a emular que vamos a hacer un disco en el VirtualBox. Por lo tanto, solo necesitan el ISO. Bueno, y por último está escoger la distribución, ¿no? Ahora ya hemos visto, ¿no? Ya me pregunté qué tengo, qué necesito, qué voy a hacer. Entonces escojo mi distribución y preparo el instalador, ya sea en USB, en DVD, etc, etc. Y lo gestiono para hacer la instalación. El proceso es bastante sencillo y como le dije, lo vamos a ver en la siguiente clase. Hay muchas preguntas que van a responder, algunas hay que omitirlas, o basta con omitirlas, por ejemplo, y el último paso, últimamente después de instalar, se reinicia. Una advertencia importante que hay que hacerles antes de iniciar. Antes de instalar su sistema operativo, si ustedes van a hacer una instalación en un equipo físico, tienen que tomar en cuenta que depende de las opciones que ustedes elijan, pueden formatear todo el disco. Es decir, que ustedes antes de hacer una instalación física, lo recomendable es que ustedes saquen su backup, tomen sus previsiones y en caso de que ustedes fallen en algún paso, tener preparada su copia de seguridad. Si al terminar el curso ustedes deciden instalarse Linux, por ejemplo, y usarlo en su equipo de diario como yo lo hago, tienen que tomar en cuenta que todos los datos que tienen en su Windows se van a borrar si formatean el disco. Si quieren hacer un dual boot, igual tienen que saber que si fallan en algún paso, igual pueden perder sus datos. Así que tienen que tener mucho cuidado con su información
o la información de alguien más, si es que se lo van a hacer para otra persona, que tiene que tener la precaución de salvaguardar sus datos primero antes de hacer cualquier cosa. ¿Ya? En el caso, como nosotros vamos a hacer VirtualBox, para hacer primero la virtualización y las pruebas y el uso, no van a tener problemas. Pero cuando ustedes lo hagan en un equipo físico, sí tienen que estar muy conscientes de que primero tienen que rescatar la información que tiene ese equipo, si es que les interesa algo de la información que está ahí, porque pueden, tal vez por un mal paso que dieron, perder toda esa información. Bueno, y como les dije, no, la práctica va a ser para la próxima clase. Van a descargar su imagen ISO. Se los vuelvo a repetir para los que no escucharon las primeras dos veces. Para la siguiente clase necesitan instalado en su máquina VirtualBox, al menos 20 gigas de espacio disponible, obviamente, para instalar la máquina virtual. Aunque la máquina virtual no consume más que 5 o 6 gigas de almacenamiento, pero siempre es mejor que tengan más a que después le falte. Así que como mínimo tienen que tener 20 gigas disponibles. VirtualBox instalado y descargada la imagen ISO de la última versión de Ubuntu de Desktop. Que ahorita Félix lo último que hizo fue pasarles los links para que ustedes puedan entrar y descargarse. ¿Ya? Nosotros solamente vamos a instalar Ubuntu. Podríamos instalar CentOS y OpenSUSE, pero ya no sería un ISO que tendría que descargar 3. Si ustedes quieren hacerlo y su equipo les aguanta, adelante. Pero yo voy a trabajar únicamente con Ubuntu. Dudas, consultas, preguntas hasta aquí, ahora es el momento. Por cierto, si tienen alguna dificultad, algún problema al momento de descargar el ISO, instalar VirtualBox, lo que sea, alguna duda que puedan llegar a tener, aquí les dejo mi dirección de contacto, ese es mi correo. Si no, también si están en el grupo de Telegram de la comunidad de Núcleo Linux Bolivia, también pueden escribir sus preguntas por ahí. Si no soy yo, otra persona les puede responder. Si no, me escriben a mi dirección de correo, rudy.flores@nucleolinux.org. Dudas, preguntas, consultas, este es el momento, jóvenes. Si algo no me entendieron también, siéntanse libres de preguntarme. Buenas noches, una consulta, muy buena la exposición, no pude estar al inicio. Quisiera saber si las diapositivas las podrías compartir. No sé si dijiste que las iban o no a compartir. Hola, hola, sí, perdón. Es que tengo un switch de físico para apagar el micrófono, para escuchar mejor. Por el momento no las voy a compartir, pero terminando el curso, si están interesados en que se las comparta, vamos a buscar el modo, ¿ya? No, yo no me hago lío, aunque lo ideal es que mientras el curso lo estoy dando, no se las voy a dar, obviamente, para que ustedes presten atención cuando explico. Pero sí, si a ustedes les Ok, interesa gracias. adquirirlas, si a ustedes les interesa adquirirlas, pueden escribirme por correo y yo con gusto se las paso. Ok, gracias. Vladimir pregunta, ¿se podría realizar una instalación con el método write en la siguiente clase? Con write, es un ejercicio un poquito avanzado para lo que es este curso, no está planificado ser tan avanzado, pero de todos modos te comento que si ustedes quieren, hay material de sobra en internet. Es como dice Jared, y ese tipo de instalación es bastante avanzada y no está contemplado en el material de este curso, por el momento. Tal vez más adelante, si a muchas personas de los que están ahorita presentes les interesa hacer instalación con RAID, se podría ver la forma de pasarles un taller o una clase sobre eso. Pero esta clase es introductoria, es básica, ¿ya? Así que si realmente hay interesados y quieren proponer un taller de eso, podríamos verlo en alguna clase a futuro.
pero no está contemplado entre los parámetros de este curso. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Me dice, ¿no? Habrá un temario de lo que se avanzará. Sí, el material actualmente que yo les estoy pasando es un material que yo obtuve de un curso de la Linux Foundation, que es el LFSXS1, que es Fundamentos de Linux, justamente está en inglés. Al finalizar el curso, si hay interesados en adquirir mis diapositivas, yo se las puedo pasar con gusto. Me escriben a mi correo. Al finalizar el curso, yo les paso las diapositivas. De todos modos, igual por si acaso la clase se está grabando, así que también más adelante van a tener acceso a las grabaciones de las clases. ¿Qué diferencia hay entre SDA1, SDA2, etc. y el LVM que viene al instalar Ubuntu? Ya. SDA viene a representar tu disco duro, ¿ya? Cada unidad de disco o almacenamiento tiene una letra. SD, SDA, SDB, SDC va a hacer referencia a cada dispositivo de almacenamiento. Si tú tienes un disco, solamente te va a aparecer SDA. Si tú tienes dos discos, en el momento de hacer las particiones te va a aparecer SDA, SDB. Y SDA1 o SDB1 hace referencia a una partición dentro de ese disco físico. Es decir, si tú tienes un solo disco de 1 tera en el que estás particionando tus particiones para instalar Linux, SDA es tu disco base, tu hardware, tu disco físico. SDA1, SDA2, etc, 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 son tus particiones lógicas dentro de ese disco. Bien. Y LVM es la forma en que tú particionas tus discos en Linux. Por llamarlo de una manera, es la forma en que haces el particionado. ¿Ya? Es la utilidad que se encarga de hacer el particionado. Cuando tú usas la opción de instalado de LVM en Linux, quiere decir que tú vas a hacer tus particiones a mano. Porque el instalador de Ubuntu o alguna otra distribución muchas veces te da la opción de hacer la, la partición de discos para novatos, que se llama, que automáticamente el sistema te crea solamente dos particiones, el root y el swap. Cuando tú utilizas LVM, la utilidad para hacer las particiones, tú le estás diciendo al instalador que tú vas a definir tus particiones a mano. Ya. Puedes usar Raspberry Pi para el curso. Eric, si tienes una Raspberry Pi y quieres instalarle el sistema operativo, adelante. Pero yo voy a explicar para escritorio. ¿Ya? Y tú puedes instalarte tu propio Linux en tu Raspberry Pi y usar el Raspberry Pi para tu curso para utilizarlo y hacer los ejercicios ahí, adelante. ¿Ya? Raspberry Pi tiene otra forma de instalar el sistema operativo. Pero yo no, al menos si ustedes quieren, ustedes tienen la posibilidad de tener un Raspberry Pi y utilizarlo ahí, y quieres hacerlo, por mí no hay ningún problema. Mientras puedas usar una terminal, que es el objetivo de este curso, ustedes puedan empezar a utilizar la terminal, por mí no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Exacto, como dice Jared, el curso está planeado para que utilicen VirtualBox. ¿Por qué? Porque si yo les pidiera, por ejemplo, que se instalen a su sistema Linux ahorita, no lo van a hacer. Pero requiero que ustedes tengan toda la experiencia de lo que es utilizar un Linux, así sea virtualizado. Así que utilicen VirtualBox, ¿ya? Si ustedes ya tienen algún tipo de conocimiento previo, ya conocen, ya saben utilizar Raspberry Pi, yo no se los voy a prohibir. Al fin y al cabo, ustedes están siguiendo el curso con su propio riesgo. Pero todo lo que yo voy a explicar lo voy a hacer en VirtualBox y en Ubuntu. ¿Listo? Parece que no hay más preguntas. A ver, espero más preguntas. Si no hay más preguntas, alguien está escribiendo. Vamos a esperarlo a ver. Si alguien más quiere preguntar algo. Parece que no, dejaron de escribir. Bueno, recibo preguntas a la una.
Recibo preguntas a las 2. Y recibo preguntas a las 3. Bueno, si nadie más va a preguntar nada, muchas gracias jóvenes por su atención. Espero que este curso le haya sido tan interesante a ustedes escucharlo como para mí dictarlo. Los espero en la próxima clase el día jueves, si no estoy mal. Por lo pronto, si alguien tiene, como les dije hace un momento, si alguien tiene dificultades para descargar o instalar VirtualBox en su Windows o descargarse una imagen ISO de Ubuntu, eh, ahí está mi dirección de correo electrónico, también está el grupo de Telegram. En este momento se va a pausar la grabación y me paso a despedir. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Cualquier duda, como les dicen en el chat, en el grupo de Telegram. Ha sido un gusto hablar con ustedes. Buenas noches, hasta luego.